Hay personas que sí que sufren para dar una ofrenda. En este momento vamos a recoger las ofrendas. Señor, en un acto de fe voy a ofrendar todo lo que saque de mi bolsillo en este instante. ¡Ey, Satanás! ¡Qué hablador eres! Tú no eres fácil. Pues, aquí sí realmente está Dios. Diablo mentiroso, tú no eres fácil. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a hablar sobre 4 mentiras que nos enseñan alrededor de la ofrenda. Sí, señores, no del diezmo, no voy a hablar de las primicias, no. Voy a hablar del concepto global, el concepto ofrenda. Porque vaya si nos dicen mentiras alrededor de la ofrenda, cosas que no dice la Biblia o malas interpretaciones al respecto. Comencemos. Número 1. La ofrenda es un mandamiento. ¿Cómo enseña aquí esta hermanita? A la gente hay que hablarle. El pastor que no le habla de diezmo y ofrenda a la iglesia va a dejar que la iglesia crezca bajo un espíritu de miseria, porque si la iglesia no ofrenda ni diezma, el dinero se le vaya a la gente en médicos y enfermedades. Esto es un mandamiento que Dios te dice: probadme en esto. Entonces la gente está equivocado porque la gente cree que la miseria sale hablando 50 lenguas, dando 40 zapatazos. Nunca usted va a ver en la Biblia que la gente se metió 40 días de ayuno para que Dios le diera cuarto. El dinero saca dinero. ¡Uy, mucho dinero! No, mis hermanos queridos, en el Nuevo Testamento la ofrenda no es un mandamiento. Si fuera un mandamiento, no sería voluntaria. En el Antiguo Testamento es un mandamiento en el sentido de la ley. Ellos tenían por orden, por ley, que presentar unas ofrendas para que sus pecados fueran perdonados. Pero todas esas ofrendas apuntan a Cristo. Cristo es la última y definitiva ofrenda. Él mismo se entrega como ofrenda para nuestra salvación. Así que todas las ofrendas que eran mandato en el Antiguo Testamento, dentro de un pacto condicional, se cumplen en Cristo. Pero hoy estamos en un pacto incondicional. Si bien antes, por medio de la ofrenda, se podían garantizar ciertas bendiciones, hoy en día no. ¿Por qué? Porque estamos en un pacto incondicional. No hay condiciones para las bendiciones ni podemos comprarlas en ninguna manera. Así que no es, mi hermano querido, un mandamiento ofrendar. De hecho, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y 9, nos enseña muchos detalles sobre la ofrenda. Algunos de ellos, capítulo 8, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo está hablando de la ofrenda que fue recibida y dice que como lo esperaban, se dio primeramente al Señor y luego a ellos. Es decir, en primera instancia, cualquier ofrenda que damos es para el Señor. Verso 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tenga en cuenta lo que acabo de leer, obra de gracia. La ofrenda es una obra de gracia. El dar ofrenda es algo por gracia, por lo tanto no puede ser un mandamiento, no puede ser en ninguna manera una obligación. Verso 8, no hablo como quien manda. Está hablando del mismo contexto, ¿sí?, de la ofrenda. O sea, ¿qué más puedo decir? No hablo como quien manda. No es un mandamiento. De hecho, si la ofrenda fuera un mandamiento y fuésemos bendecidos por ofrendar, entonces estaríamos pagando la bendición. Y entonces las bendiciones de nuestra vida serían por obras. Y no solamente la salvación es por gracia, sino incluso la santificación y las obras que hacemos nosotros son consecuencia de la gracia divina en nuestro corazón actuando. Lo dice el libro de Romanos, capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En conclusión, la ofrenda es un acto de gracia, no un mandamiento. Es algo que Dios coloca en nuestro corazón. Él coloca en nosotros el querer y el hacer en cuanto a todas las cosas y especialmente también en cuanto a la ofrenda. La ofrenda es algo que todo verdadero cristiano hace amorosa y voluntariamente. Número 2. Hay maldición sobre los que no ofrendan. Incluso pueden hasta morir, dice este hermano. Ninguna ofrenda se queda aquí. ¿Sabe qué pasa con las ofrendas? Suben a los cielos.
cada ofrenda que nosotros damos no se queda aquí, se invierte aquí, pero se va al reino de los cielos. Cuando no ofrendamos, la Biblia censura. Incluso dice que hay maldición sobre las personas que no ofrendan. Incluso pueden hasta morir. Incluso pueden hasta morir. Pero nada más alejado de la realidad. Esta es una manipulación simplemente para robarle la plata a las personas ingenuas que no leen su Biblia. Es así de sencillo. Mis hermanos queridos, la ofrenda no tiene como consecuencia ni la maldición, ni la muerte, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que es por gracia, acabamos de decir que es una obra que no es un mandamiento, por lo tanto no acarrea ninguna consecuencia negativa no darla. Y sé que para muchos va a ser esto escandaloso. ¿Cómo puede ser? ¿Está diciendo que no demos ofrenda? En ninguna manera. No estoy diciendo que no debemos dar ofrenda. Lo que estoy diciendo es que no darla no acarrea ningún tipo de maldición ni muerte. Por eso, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada cual da como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. Pero en ninguna parte dice que maldice o que pueda morir aquel que no dé una ofrenda. En ninguna parte. La ofrenda, al ser voluntaria, no está condicionada a un castigo si no se da. Entonces no sería voluntaria, sería obligatoria. ¿Y qué me dice usted de Ananías y Zafira? Ellos se murieron por lo de la ofrenda. Ellos no se murieron por lo de la ofrenda, ellos se murieron por mentir al Señor, por intentar mentir al Señor. De hecho, en Hechos 5:4 dice: ¿no te quedaba a ti y vendido no estaba en tu poder? El cuestionamiento que se hace a Ananías y Zafira es: ¿para qué vienen aquí a dar una ofrenda si no había necesidad? Ustedes podían quedarse con eso. Nadie les estaba obligando a dar la ofrenda, pero no, ustedes querían dárselas de que eran más piadosos, ¿cierto?, que los demás hermanos que estaban dando todas sus cosas y vienen aquí a mentirnos. El pecado de ellos fue la mentira, no que no dieran ofrenda. Dieron una gran ofrenda, pero mintieron en lo que dieron. Ahora, la ofrenda tampoco, o no dar ofrenda, tampoco tiene que ver con una maldición. Nosotros ya hemos sido librados de toda maldición según Gálatas 3:13. Sin embargo, no dar ofrenda, si bien no trae ni maldición, ni tampoco nos quita la salvación, ni tampoco nos vamos a morir, pues trae ciertas consecuencias negativas, sí. ¿Cuáles son esas consecuencias negativas? Número 1, que demuestra una pobreza espiritual. Aquel que no le nace ofrendar, pues está demostrando que el Espíritu de Dios no tiene el control de su mente, su vida y sus actos. Cuando el Espíritu Santo tiene el control de nosotros, nosotros voluntariamente ofrendamos porque sabemos que es lo correcto. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La idea en ese versículo no es que si usted siembra dinero, recoge dinero, y si usted siembra mucho dinero, recoge mucho dinero. No. Ahí lo que está hablando es del acto, está hablando de la generosidad. Si usted siembra generosidad, cosechará mucha generosidad. Si usted siembra interés por los demás, amor por los demás, si usted siembra esa empatía ante la necesidad del otro, usted va a recibir mucho más de eso que sembró. Esa es la idea del texto, no como algunos malinterpretan, que es que ahí es que nos devuelve el Señor al 100 por 1 y todas esas cosas mentirosas que nos dicen. No, mis hermanos. Todo verdadero cristiano entiende ese principio de la siembra y la cosecha y por ende, voluntariamente y con amor, sin esperar dinero a cambio, ofrenda generosamente en su congregación. Sobre explicar otras consecuencias, como por ejemplo la falta de la participación en la obra del Señor. Todos los cristianos queremos participar en la obra de Dios y pues parte de eso tiene que ver con nuestras ofrendas voluntarias. Además, caemos en el riesgo de ser cada vez más avaros y que eso se convierta en una idolatría en nuestra vida y en nuestro corazón. Y además de eso, perdemos un privilegio maravilloso, que es la adoración al Señor por medio de nuestros bienes, entregándoselos a Él. Sí, hay consecuencias negativas que tienen que ver más con evidenciar un carácter que aún no ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Número 3. La ofrenda es un arma espiritual. ¡Alístate, Rambo!
porque ahora con ofrendas que ganamos guerras. La ofrenda es un arma espiritual. Olvídate de que tú creas que es algo que es para la iglesia o para los pastores. Escúchame, esto va más allá, porque es algo espiritual, es un arma espiritual que el cristiano debe de usar para enfrentar al saltón, al revoltón, a todo lo que se levanta contra tus finanzas. Ese es el arma, que es la ofrenda, el diezmo, el pacto. Guerras con billetes. La lógica es la siguiente: estamos en una guerra espiritual y una manera de ganar la guerra espiritual es ofrendando. Entre más dinero dé, pues no sé, tengo más plata para las armas, tal vez pueda comprar mejores municiones o tanques de guerra o aviones espirituales. Bueno, para esta gente todo es espiritual, así que posiblemente por ahí vaya la lógica. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Siempre que nos habla de armas espirituales, está hablando de otra cosa. Segunda a los Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo se refiere a la oración, Pablo se refiere a la fe, Pablo se refiere al evangelio como las armas de nuestra milicia. Eso es lo que dice Efesios 6:10 al 18. Cuando usted analiza la armadura de Dios, se da cuenta que todas las partes de la armadura de Dios son defensivas. No hay nada que vaya a la ofensiva, al contrario de lo que muchos dicen, y la espada no es ofensiva. De hecho, la palabra que se usa en griego para espada nos muestra que es una espada defensiva, no ofensiva. Así que realmente la verdadera guerra espiritual es una guerra en donde nosotros estamos defendiendo nuestra vida para vivir en santidad. Pablo nunca enseña a dar dinero para vencer a Satanás, jamás. Pablo nunca enseña que por medio del dinero entonces somos vencedores. No, al contrario, lo que enseña es todo lo contrario, que no necesitamos dinero para que Dios haga su obra en medio de nuestra vida, para que nos lleve a la santificación. ¿Se necesita dinero para predicar la palabra? Sí, Pablo necesitó dinero. En algún momento él va a estar predicando la palabra de Dios en Corinto y como no tenía dinero le toca trabajar, pero cuando llegan Timoteo y Silas le traen una ofrendita de Filipo y él puede dedicarse tiempo completo al trabajo ministerial. Pero si no tenía, igual predicaba, igual hacía la obra. No estaba condicionado por el dinero. Pero bueno, si nos venden el cuentazo de que la ofrenda es un arma espiritual, suena muy bonito. Es decir, suena muy santo, pero no es verdad. Número 4. Es mejor ofrendar a la iglesia que a los pobres. Pues eso dijo este pastor Keyon Henderson. Here's the other problem with the church is that anytime a person is in need, y'all go to running and dropping money. But let me tell you something, the poor will be with you always, and there is no blessing connected to blessing the poor other than getting back what you gave to them, but no multiplication. Multiplication is segregated for tithes and offering. When you give to the poor, the only thing you do is help them, but you don't help yourself. So when you give $1 to somebody on the street talking about I did my job, God like, thank you, but it ain't gonna help you. Read your Bible. Gracias, me gusta el dinero. Y es que aquí este pastor confunde la ofrenda con la limosna. Atención, hay dos cosas que son completamente distintas en la práctica. Una cosa es ayudar a los pobres, eso es limosna, y otra cosa es ayudar a la iglesia, eso es ofrenda. En algunas oportunidades, las dos cosas pueden ser lo mismo, ya que estoy ayudando a la iglesia y en la iglesia hay pobres. O sea, es una ofrenda y limosna al mismo tiempo, pero no necesariamente es así. Cuando pensamos en la ofrenda en el sentido litúrgico, pensamos en algo que se ofrece al Señor, literalmente al Señor. Cuando pensamos en la limosna, estamos pensando algo que también todo cristiano debe hacer al mismo tiempo hacia los pobres. Jesús muestra la diferencia. Mateo capítulo 5, verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí Jesús está hablando del templo porque está hablando del altar, está hablando de algo litúrgico y por eso habla de ofrenda. Sin embargo, en Mateo capítulo 6, verso 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa.
Aquí la expresión que usa es limosna, que es muy diferente. Está hablando de ayuda a los más necesitados. Jesús lo clarifica, capítulo 7, verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, muchas personas dejaban de ayudar a su familia o a las personas necesitadas diciendo que ya habían ayudado porque habían dado su ofrenda a Dios. Es corbán, ofrenda para el Señor. Entonces ya no tengo que darle a los necesitados porque lo di para el Señor. No, mi hermano. Es precisamente eso lo que está combatiendo el Señor Jesucristo en este caso. Está diciendo, no, es que una cosa no demerita la otra. El hecho de que usted ayude a la obra del Señor no le quita la responsabilidad de ayudar a los más necesitados. De hecho, ayudar a los más necesitados no es solamente una responsabilidad de cada cristiano, sino también de la iglesia en conjunto. Hay dos palabras griegas para esto. La palabra limosna, ayuda diaconal al necesitado, es la palabra griega elemosine y aparece en 2 Corintios 8 y 9 y en Romanos 15, 26. Mientras la palabra ofrenda es liturgia o servicio y aparece muchísimas veces también en la palabra, en estos versículos que están aquí. Pero hay una ofrenda que definitivamente es destinada para la obra del ministerio. Y de esa ofrenda nos habla Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí Pablo está siendo muy claro. Guarden el primer día de la semana algo de lo que recojan para que cuando yo llegue pueda de ahí sostenerme. Es lo que está diciendo Pablo, básicamente. Según cada uno haya prosperado, y nos enseña otro principio, el principio de la prosperidad personal. Es decir, cada cual da de lo que puede dar. Nadie, como hoy muchos nos enseñan, es que a usted le falta fe al ofrendar y como usted no ofrenda generosamente, por eso es que no es bendecido. No. Cada cual ofrenda conforme haya sido prosperado. Si usted está en necesidad y no tiene dinero, pues usted ofrenda lo más generosamente posible, pero no hasta el punto de quedarse sin dinero para sostener a su familia. Eso sería un pecado. Así que terminamos diciendo que tanto la ofrenda como la limosna son formas de adoración. La ofrenda debe tener tres características fundamentales. Número 1, debe ser voluntaria. Número 2, debe ser generosa. Y número 3, debe ser conforme hayamos prosperado. Pero sí es bíblico ofrendar. Todo verdadero cristiano ofrenda. Y si usted no ha ofrendado, mi hermano, es hora de que comience a ofrendar. ¿Qué piensa usted? ¿Qué otro mito o mala enseñanza hay alrededor de la ofrenda? Colóquelo aquí en la caja de comentarios y gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en Biblia Libre.